Verdes pastos. Arrancamos con la primera serie del año, que va a durar 2 meses. Así que tenemos para rato. Verdes pastos, si usted me dice, ¿vamos a leer el Salmo 23? Sí, obvio que vamos a leer el Salmo 23, porque de ahí sacamos la serie. Probablemente, después de Juan 3:16, creo que el Salmo 23 es lo más conocido que hay en la Biblia. Creo que hay mucha gente que conoce el Salmo 23 sin ni siquiera haber pisado la iglesia alguna vez en su vida. Es algo que cuando vas a la escuela bíblica o cuando pisás la iglesia te dicen, ¿cuál es el texto más famoso? Creo que todos recomendaríamos el Salmo 23. Yo recuerdo que Margarita me lo hizo aprender de memoria cuando era mi maestra de escuela bíblica, cuando yo era niño. Y sí, me lo sé de memoria. En Reina Valera me lo sé de memoria, ¿no? Creo que todos lo conocemos de memoria en Reina Valera, pero como yo soy medio raro, lo voy a leer en NBI. Salmo 23, versículo 1 y 2. Abrí tu Biblia ahí. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pero como siempre decimos, se puede acompañar de todas las versiones. No importa qué Biblia hayas traído. No importa si se te trancó la aplicación del celular. O si tenías entre descargarte Instagram y la Biblia y decidiste descargarte Instagram. No pasa nada. Dios todo lo ve. Mentira. Salmo 23, 1 y 2. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Junto a aguas de reposo, ¿no? La versión Reina Valera. Bueno, voy a hacerlo rapidito, cortito, porque muchos de los que vinieron acá quieren ver el piquito de Daniel y Leila cuando digan los uno para siempre y llorar algunos y tirar arroz, lo que quieran hacer. Así que voy a hacer rápido. Jehová es mi pastor, nada me faltará o nada me falta. Y esto de los verdes pastos me hará descansar. Es algo que cuando empezamos a armar el año, como ustedes ya saben, los líderes ya lo saben, tenemos todo el año armado ya de las series, así que creemos en lo que Dios nos habló para este año como iglesia. Pero en estos 2 meses queremos hablar del descanso. Porque si hay meses que la gente se toma para descansar, normalmente son enero y febrero. O son los días donde la mayoría quiere tomarse licencia. No todos se toman licencia en enero y febrero. Yo me acuerdo cuando fui nuevo en una empresa donde trabajaba, me tocó mayo. Y bueno, fue lo que tocó. Enero y febrero se fueron todos los que tenían más de 10 años en la empresa y ahí me tocó mayo. Pero en estas fechas donde uno suele descansar, se suele distender, inclusive en la iglesia bajan las actividades porque tal vez no haya tantas actividades semanales, recién comienzan en marzo algunas cosas. Todo empieza a bajar. Las licencias, la gente que estudia, la gente que se dedica a la educación. Los que tienen negocios saben que probablemente en enero entre menos gente que normalmente. Hablaba el otro día con un taxista y me decía, no, yo hago plata en diciembre porque en enero no me entra nada. Y claro, pobrecito, claro. Él labura en diciembre, es su temporada, porque en enero no hay gente en la calle. Entonces, en esta época de descanso, donde las cosas bajan un poco, donde los que tienen piscina son afortunados, y si no hay que irse al Batúa, o al Serpa o a donde vaya. Pero en esta época donde hay descanso, hay algo que no puede descansar, y es nuestra relación con Dios. Es nuestro vínculo con Dios, es nuestro vínculo con la iglesia. Los que estaban acostumbrados a venir de lunes a lunes a la iglesia, que hay varios, a usted no le parezca, pero hay una generación de chicos, más que nada, que estaban acostumbrados a venir todos los días a la iglesia, y tal vez ahora vienen solo el domingo, o solo el viernes. ¿Y qué hacemos el resto de la semana? Y a veces, y esto lo cuento como testimonio personal, a mí me pasó de que yo por mucho tiempo mi vínculo con Dios solamente estaba relacionado al servicio, y a nada más. Entonces cuando me tocó no servir, o cuando me tocaban estas temporadas así donde había menos cosas para hacer, yo ya arrancaba a torcerme para cualquier lado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vincularnos con Dios en los momentos donde hay movimiento, en los momentos donde inclusive nos acostumbramos a estar con Dios en los momentos difíciles. Cuando estamos mal, todos creemos en Dios. Está el famoso dicho que dice, todo el mundo es ateo hasta que se cae el avión. Y bueno, estamos acostumbrados a vivir una vida con Dios
que está mucho más vinculado al movimiento que al descanso. Y en esta temporada de descanso lo que queremos remarcar como iglesia es: no dejes de buscar de Dios, no dejes de servir a Dios, no dejes de conectarte con Dios, no dejes de congregarte, no dejes de ser fiel a Dios. Por más de que sea una temporada más tranquila, no significa que Dios no esté orando, ni que Dios no esté trabajando, ni que la iglesia deje de funcionar. Hay gente por salvar, hay batallas que pelear, hay un montón de cosas que hacer, un evangelio que no descansa. El evangelio no tiene vacaciones. Así que no dejes de servir a Dios y de buscar a Dios. Eso es lo que queremos dejar en claro en esta serie. Ahora, ¿qué quiero compartirte yo en esta mañana? Bien rápido. Jehová es mi pastor. Y estuve analizando un poco el tema del pastor en aquella época. El pastor en aquella época solía ser la persona más joven de la familia. El que tenía tierras, que ya era una persona por lo general económicamente bien parada, estable, tenía muchos hijos. Entonces el hijo más chico, después de cumplir los 12 años, lo mandaban a pastorear. Por eso conocemos la historia de David. David era pastor de las ovejas de su papá. Entonces no era normal ver gente grande siendo pastor, porque vos después de cumplir los 16 años, 17 años, y ya te dedicabas a otra cosa, te dedicabas a la guerra, o te dedicabas a trabajar en las tierras mismo, o probablemente ya estabas dedicándote al sacerdocio o alguna otra tarea un poco más fuerte. La tarea del pastorado era para gente joven. Otra característica que me llamó la atención del pastor es que el pastor no tenía horarios. El pastor tenía que enseñarle a sus ovejas a vivir un horario. Eso me llamó mucho la atención. En aquella época, cuando el pastor agarraba el rebaño, las ovejas tenían sus diferentes formas de ser o de moverse, y el pastor enseñaba o educaba a las ovejas a vivir una vida según sus necesidades. Cuándo comer, cuándo no comer, cuándo juntarse, cuándo dispersarse, cuándo salir, cuándo volver. Todo eso el pastor les enseñaba a las ovejas. Con un simple movimiento con su vara o con un simple sonido, las ovejas hacían caso. Otra característica que me llamó la atención, que lo dicen los evangelios, pero me di cuenta que es real, no es solamente un ejemplo que da Jesús, sino que realmente las ovejas no le hacen caso a otra voz que no sea la de su pastor. Entonces, el ruido que hacía el pastor o el sonido que hacía el pastor con su voz, ellas se daban cuenta que era él, entonces hacían caso. Entonces, era tal el adiestramiento de las ovejas que si venía otra voz a moverlas, que podía ser un ladrón, podía ser un asesino, ellas no se movían. Solamente se movían con el sonido de su pastor. Y me empezó a hacer, digo, qué interesante esto de los pastores. Y el pastor tenía 4 tareas que realizar. El pastor debía conocer cada oveja, identificar sus necesidades y actuar según cada situación. Otra cosa que tenía el pastor, los pastores tenían que enfrentar a animales como leones, osos, lobos, así como lo hizo David en 1 Samuel 17, todos conocemos la historia. Tenía habilidad para guiar, usaba su vara y su cayado, no solo para defender, sino para dirigir el rebaño donde él tenía que llevarlo. Y otra cosa que tenía era un compromiso total. Los pastores vivían con y para las ovejas. El pastor tenía que estar pendiente de las ovejas, no tenía otra tarea. Hay un montón de otras tareas antiguamente que vos podías hacer el famoso multitasking, como se dice ahora, ¿no? Podías hacer varias tareas al mismo tiempo, pero el pastor no. El pastor era pastor, no se dedicaba a nada más. Y yo digo, David habla de esto, David dice, Jehová es mi pastor. Y ahora te voy a explicar un poco más. Pero después habla de los verdes pastos. Y no sé si usted ha analizado cómo era la tierra en aquella época, y más que nada en la zona de Israel.
no hay mucho pasto. Sin embargo, según qué temporada y según qué zonas, solía haber pasto. Entonces, una característica que tenía el pastor es que tenía que estar atento a los cambios climáticos para poder llevar a las ovejas a donde había pasto. Era muy común que el pasto creciera en los costados de las montañas cuando caía lluvia, entonces como que se armaba un moho, se armaba el pasto y ahí crecía. Y obviamente en los valles. Pero era muy arenoso, era muy árido la zona de Israel, como para que hubiera tanto pasto. Estamos hablando de Israel, hay un montón de otras zonas en la vuelta, pero David era rey de Israel y cuando escribe este salmo ya era rey. Otra cosa que tenía es que donde había pasto, donde había hierba, sí o sí tenía que haber una fuente de agua cerca. Entonces, el pastor que llegaba a sus ovejas a pastar tenía que ser lo suficientemente entendido de que por más que acá había pasto, tenía que tal vez caminar un poco más a donde hubiera pasto y agua. Porque tenía que darle las dos cosas a sus ovejas. Entonces, ¿qué quiero decirte yo con todo esto? ¿Qué significa verdes pastos, aguas de reposo, que Jehová es mi pastor? Lo leí 28.000 veces ese pasaje, no sé qué me estás queriendo decir. No creo que me puedas decir nada nuevo. Tal vez no te voy a decir nada nuevo, tal vez sí. Pero yo noté 3 cosas analizando este pasaje que me llamaron mucho la atención. Número 1, confiar en la provisión de Dios. Imagínate que sos una ovejita que va ahí caminando, todo, ¿no? Y de repente ves pasto ahí. Y decís, me voy a desviar del resto, del redil, del ganado. Está bien ganado, ¿no? ¿Está bien? ¿Sabes algo del término? Disculpe, yo soy medio... Voy a comer un poco de pasto acá y después me sumo de nuevo al... Y cuando voy a desviarme, el pastor me dice, no. En realidad tenemos que ir un poquito más para allá donde haya pasto y agua. No, pero acá hay pasto, yo quiero comer un poco de pasto. No, pero si te quedás acá, te vas a perder del resto, vas a quedar sola, va a venir la noche, va a venir un depredador y te va a matar. No, pero es solo pasto. No queremos pasto nosotros, sí, pero hay un poquito más para allá hay pasto y agua. No, yo voy a comer de este pasto. Bueno, yo tengo otras ovejas, quédate acá nomás, comer pasto, viene la noche, viene la helada, te perdiste, no sabés identificar dónde hay agua y pasto, porque eso solamente lo sabe hacer el pastor. Y te quedaste sin nada. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que confiar en la provisión de Dios no es confiar en que Él nos va a dar de comer ese verde pasto. Confiar en la providencia de Dios es saber de que Él nos está llevando al lugar donde nos va a alimentar de una forma correcta. Eso es el trabajo pastoral de Dios en nuestra vida. Llevarnos al lugar correcto. Y esa es nuestra tarea como ovejas. La Biblia dice que somos ovejas de su redil. Nuestra tarea como ovejas del ganado, del redil de Jehová, es evitar desviarnos con pasto o con cosas que creemos que nos alimentan y empezar a enfocarnos a donde Jehová nos quiere llevar. Porque te quiero decir algo, hoy es una distracción, mañana puede ser la pérdida de tu alma. Yo conozco un montón de gente y estoy seguro que vos también. O tal vez vos sos un caso de esos que ahora volvió a los pies del Señor. Pero de gente que dice, no, yo creo que puedo lidiar con esto. Yo voy a saber ir, yo voy a saber volver, yo voy a saber lidiar, yo en algún momento me voy a acomodar. Y ¿sabés qué? Nunca pasó. Y tuvo que volver Dios a buscarte y volverte a llevar porque vos, por vos mismo, no podés. No, yo sé dónde queda. Y la ovejita tal vez dice, yo sé dónde queda. No, yo sé dónde queda el pasto y las aguas de reposo, sé dónde están. Y el pastor, y Dios te dice, ¿no sabes dónde están? Sí, yo sé, yo tengo 20 años en la iglesia, ¿cómo no voy a saber dónde están? Y de repente te perdiste y no tenés ni idea dónde estás. Dejar que Dios nos guíe, nos direccione, nos lleve al lugar donde nos tiene que llevar. Otra cosa que me llamó la atención es reconocer que las temporadas cambian,
pero el pastoreo de Dios es constante. No siempre, y algo que leíamos recién, en la época, la mejor época en Israel era después de las lluvias. Después de la lluvia, venía después en primavera, había como una lluvia muy fuerte y crecía el pasto al toque. Y ahí era como, bueno, donde quieran, morfen ovejas y las ovejas comían de todo. Pero no siempre las temporadas tenían pasto. A veces había que caminar, había que comerse todo un desierto, había que comerse el valle de sombra y de muerte, que después más adelante durante el mes vamos a explicar qué significaba. Sin embargo, las ovejas tenían que estar tranquilas porque por más de que fuera invierno, fuera otoño, fuera verano, por más de que la tierra estaba árida y no se veía pasto a la vista, hay que confiar de que por más de que la temporada no sea como a nosotros nos gusta, Dios sigue siendo el mismo. Y de eso nos tenemos que aferrar. No sé cuál es tu temporada hoy. Tal vez vos hoy estás viviendo en verdes pastos y estás re contento y estás en la mejor etapa de tu vida. Pero tal vez estás en medio del desierto buscando un pedacito de verde para morfar. No sé si me estás entendiendo. Pero confía de que Dios es el pastor que nos guía, que nos lleva, y que no importa qué temporada estemos viviendo, Él sigue siendo nuestro pastor. Él no cambia, las situaciones cambian, nosotros cambiamos, las circunstancias de la vida cambian, los depredadores cambian. El diablo no siempre nos tienta con lo mismo. No sé si una vez te pasó de que dijiste, soy libre del pecado, Dios me hizo libre, ya no lucho más con esto, y de repente aparece otro monstruo ahí en la vuelta que no sabías que existía. Y otra vez empezar a confiar en Dios, a pedir perdón, a descansar en Él, a volver a tener una rutina de fe. Parece que como que no cambia, ¿no? Y bueno, no sé, tal vez hay uno que es más santo que yo y la rompe y vive en las nubes, pero yo personalmente creo, y lo he vivido en mi vida, que constantemente estamos lidiando con diferentes depredadores en nuestra vida. Y constantemente tenemos que aprender a vivir en fe. Esa gente que dice, no, yo ya sé vivir en fe. Perdóname decirte, no te creo, porque vivir en fe es constantemente un cambio. Yo ya sé quién es Dios. Si ya supieras quién es Dios, estarías con Él, porque es muy difícil. La vida va cambiando constantemente. Tenemos momentos en los que estamos bien, momentos en los que estamos mal. Tenemos momentos donde queremos orar, momentos donde no queremos levantarnos para nada. Tenemos momentos donde leemos la Biblia como locos y tenemos momentos que la tenemos ahí al costado y no la tocamos. Todos tenemos momentos donde decimos, ¿qué de más voy a ir todos los domingos de mi vida? Y todos tenemos un día en el que decimos, no quiero pisar más la iglesia. A todos nos pasa. Pero no son tus temporadas, es Dios el que guía tu camino. No son los momentos áridos, no son los momentos en donde no llueve, no son los momentos en donde no hay verde donde marcan tu vida, sino quién es tu pastor. Y tu pastor es Jehová y siempre lo va a hacer. Y esa es nuestra dirección. Porque si no tengo que estirar. Llegó. Bien, entonces vamos con el último punto. No tengo que seguir estirando. Y otra cosa que analicé o estudié un poco sobre cómo es el pastor con sus ovejas, no encontraban el lugar en el mismo día. A veces podían estar kilómetros y días buscando un lugar para pastar, para descansar. Entonces había noches donde tenían que dormir ahí todas juntitas y el pastor cuidar de que no pasara nada y después seguir. Encontrar descanso donde Dios nos coloca, no a donde queremos llegar. Porque si estamos esperando encontrar descanso en ese lugar de prometido, no, y esas cosas que uno a veces escucha, no, Dios tiene tu tierra prometida y vos pasás adelante y las agarrás en el aire así a ver si te toca algo. Las promesas de Dios siguen en pie y vos, aleluya, sí, yo creo en eso, no me malinterprete. Pero muchas veces creemos que los lugares que Dios tiene para nosotros son más allá.
Entonces vivimos el proceso de nuestra vida como unos pobres tristes y esperando el momento de mirar a aquellos que nos despreciaron y decirle, ¿viste que lo logré? Y de eso no se trata la vida en Dios. La vida en Dios se trata de entender que el lugar donde hoy estamos es un lugar perfecto para que Dios nos dé descanso. Es un lugar perfecto para que Él nos use. Es un lugar perfecto para que Él haga su voluntad en nosotros. Porque si nosotros creemos que la voluntad de Dios es ir a un lugar, entonces Dios no es constante en nuestra vida. Si nosotros creemos que la voluntad de Dios está allá lejos y yo tengo que remarla y remarla hasta llegar, ¿dónde se encuentra la gracia que me acompaña y me enseña cómo llegar a ciertos lugares? Entonces, vivimos en un mundo evangélico ideal, de conquistas, de victorias, de derribando gigantes y agarrando tus 5 piedras. No, pará. Disfrutá el lugar que hoy tenés, porque en ese lugar vas a encontrar descanso, vas a encontrar providencia, vas a encontrar paz y por sobre todas las cosas en el lugar que hoy estás, Dios sigue siendo tu pastor. Y con eso, nada más. Si estás buscando algo más, es porque tal vez no has entendido la importancia de tener a Dios en tu vida. Si estás buscando un milagro más, tal vez te cuesta o deberías empezar a darte cuenta que Dios siempre estuvo y que eso es más que suficiente. Obviamente hay un montón de cosas por conquistar. Usted no me malinterprete, yo creo en las victorias, en que los desiertos después tienen tierras prometidas, en que los gigantes se derriban, es que en el foso de los leones no nos hacen daño. Yo creo eso porque lo dice la Biblia. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Ay, qué miedo que les dio para no decir una barbaridad, ¿no? No llega a ser ese. Vamos de nuevo, lo dijeron bien. ¿Qué dice Filipenses 4:13? No lo dijeron al unísono, pero no pasa nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Hay gente que lo tiene hasta tatuado eso. No va a la iglesia, pero lo tiene tatuado. No pasa nada. O lo tiene en su perfil de Instagram. No cree en Dios, pero lo tiene ahí Filipenses 4:13. Pero volviendo a esto, y ya terminando. Yo creo en un Dios de promesas, que prospera, que bendice. Yo lo creo. Pero que Dios esté con nosotros y que Él sea nuestro pastor es nuestro lugar de descanso. Tu lugar de descanso no es tu sanidad. Tu lugar de descanso no es una familia perfecta. Tu lugar de descanso no es una situación económica, ser libre de las deudas. Tu lugar de descanso no es cuando yo sea pastor, misionero, evangelista. Tu lugar de descanso no cuando yo haga así y la gente se caiga de la unción que tengo. Tu lugar de descanso no es el mejor título que pude tener. Soy doctor en 28.300 cosas. Tu lugar de descanso tiene que seguir siendo Jehová. Tiene que seguir siendo donde Él te coloca. Tiene que seguir siendo donde Él te posiciona. Tiene que seguir siendo tu relación con Él. Nunca dejes de vincular tu relación con Él. Será tus ojos.